Dicen que la historia ya fue escrita, pero hay algo que nunca te contaron. Civilizaciones antiguas dejaron pruebas que no encajan con lo que la ciencia explica hoy. Construcciones imposibles, conocimientos adelantados a su tiempo y secretos que fueron enterrados porque nunca debieron ser descubiertos. Si el pasado era tan primitivo como nos dijeron, entonces, ¿por qué existen estos misterios? Antes de continuar, si te atraen las historias reales, los misterios antiguos y los secretos que la historia intenta ocultar, suscríbete ahora a El Misterio Nunca Fue. Aquí no contamos leyendas por contar. Aquí exploramos aquello que la ciencia aún no puede explicar, porque a veces el verdadero terror no está en la ficción, sino en la historia misma. La historia oficial nos dice que las antiguas civilizaciones eran primitivas, que apenas comprendían el mundo que los rodeaba, que vivían limitadas por el desconocimiento y que todo avance real comenzó recién con la ciencia moderna. Pero hay un problema. El pasado dejó huellas que no encajan, evidencias que desafían la lógica, construcciones imposibles, conocimientos adelantados a su tiempo y misterios que incluso hoy la ciencia no puede explicar. Tal vez la historia que conocemos no es toda la verdad, porque cuando observamos con atención los vestigios del mundo antiguo, surge una pregunta inquietante. ¿Y si las civilizaciones del pasado sabían mucho más de lo que nos dijeron? Esta noche te invito a un viaje hacia los misterios antiguos que desafían todo lo que creemos saber sobre la humanidad. Secretos enterrados bajo piedra, tiempo y silencio. Durante miles de años, el ser humano ha intentado explicar su origen. Sin embargo, en distintos puntos del planeta existen estructuras tan precisas, tan monumentales, que parecen haber sido construidas con tecnología que, según la historia oficial, simplemente no existía. Y uno de los mayores enigmas de todos se alza en medio del desierto: las pirámides. Durante siglos se nos dijo que fueron construidas con herramientas rudimentarias, por miles de hombres arrastrando bloques gigantescos bajo el sol abrasador. Pero esa explicación comienza a romperse cuando observamos los detalles. La Gran Pirámide de Giza está alineada con una precisión casi perfecta con los puntos cardinales, un nivel de exactitud que incluso hoy resulta difícil de replicar. Cada uno de sus bloques pesa varias toneladas. Algunos superan las 70 y aún así fueron colocados con tal precisión que entre ellos no cabe ni una hoja de papel. ¿Cómo lo lograron? No existen registros claros de las herramientas utilizadas. No hay evidencia definitiva de rampas funcionales. Y lo más inquietante es que las pirámides no solo eran tumbas, estaban alineadas con las estrellas, especialmente con el cinturón de Orión, una constelación asociada para los antiguos egipcios con los dioses y la vida después de la muerte. ¿Por qué una civilización supuestamente primitiva tendría conocimientos astronómicos tan avanzados? Pero el misterio no termina ahí. Dentro de la Gran Pirámide, la temperatura se mantiene constante. No importa el calor del desierto ni el frío de la noche. Además, su ubicación no fue elegida al azar. Se encuentra casi exactamente en el centro de la masa terrestre del planeta. Una coincidencia demasiado perfecta. Algunos investigadores creen que las pirámides no fueron solo monumentos funerarios, sino estructuras con un propósito desconocido. Generadores de energía, centros de conocimiento o algo que aún no comprendemos. La ciencia moderna tiene teorías, pero ninguna respuesta definitiva. Y mientras más se estudian, más preguntas surgen.
Lo más perturbador es que las pirámides no son un caso aislado. En diferentes partes del mundo, civilizaciones separadas por océanos y miles de años construyeron estructuras similares, sin contacto aparente, sin intercambio cultural comprobado. Entonces, ¿cómo compartían el mismo conocimiento? ¿Quién les enseñó? ¿O qué se perdió en el tiempo que jamás debió ser olvidado? Y esto es solo el comienzo, porque existen objetos antiguos que jamás debieron existir, artefactos fuera de su tiempo, enterrados donde la historia dice que no deberían estar. Objetos que parecen susurrar una verdad incómoda, que el pasado fue mucho más avanzado de lo que estamos dispuestos a aceptar. A lo largo de la historia, los arqueólogos han encontrado objetos que simplemente no encajan en su época, no aparecen en los libros de texto, no suelen mostrarse en documentales oficiales, y cuando lo hacen, siempre vienen acompañados de explicaciones vagas. Son conocidos como artefactos fuera de lugar, objetos tan avanzados que desafían por completo la línea temporal que nos enseñaron. Uno de los casos más inquietantes es el del llamado mecanismo de Anticitera. Fue descubierto a principios del siglo XX en el fondo del mar, dentro de un antiguo naufragio griego. Al principio parecía solo un montón de bronce corroído, pero al estudiarlo con mayor detalle, los científicos quedaron en silencio. En su interior había engranajes, decenas de ellos, tallados con una precisión que no se suponía posible en el mundo antiguo. Al analizar su función, el asombro fue aún mayor. Era una máquina capaz de predecir eclipses, movimientos planetarios y ciclos astronómicos complejos. Un verdadero computador antiguo. La historia oficial dice que ese nivel de ingeniería no apareció sino hasta más de 1000 años después. Entonces, ¿quién lo construyó? ¿Y qué otros conocimientos se perdieron junto con él? Pero este no es el único objeto que desafía toda lógica. En diferentes partes del mundo han aparecido herramientas de metal enterradas en capas de tierra que tienen cientos de miles e incluso millones de años. Martillos, clavos, tornillos, objetos que, según la ciencia, solo podrían existir en una civilización industrial. Sin embargo, estaban allí, mucho antes de lo que debería. La explicación oficial suele ser la misma: errores de datación, fraudes o simples malentendidos. Pero, ¿y si no lo son? En América del Sur existen cráneos antiguos con formas alargadas y capacidades craneales muy superiores al promedio humano. No pertenecen a ninguna deformación conocida. Su estructura ósea es distinta, más gruesa, más densa. Algunos análisis genéticos arrojaron resultados extraños, secuencias que no encajan del todo con el ADN humano moderno. La respuesta oficial: rituales culturales, pero muchos expertos no están convencidos. También existen mapas imposibles, mapas antiguos que muestran la Antártida, sin hielo, dibujada con una precisión sorprendente, con costas reales que solo pudieron ser confirmadas siglos después, cuando el hielo fue estudiado con tecnología moderna. ¿Quién cartografió ese continente antes de que fuera cubierto por el hielo? ¿Y cómo lo hicieron sin satélites, sin aviones, sin tecnología avanzada? Cada uno de estos objetos plantea la misma inquietante posibilidad: que existió un conocimiento antiguo que fue borrado, olvidado o quizás ocultado. Tal vez la humanidad no avanzó de forma lineal, tal vez hubo un gran salto y luego una caída, una civilización que alcanzó un nivel de desarrollo sorprendente y desapareció, dejando solo fragmentos de su saber, fragmentos que hoy, cuando los encontramos, preferimos ignorar, y cuanto más profundo excavamos, más evidente se vuelve una verdad inquietante.
El pasado guarda secretos que nunca estuvieron destinados a ser descubiertos, pero algunos de ellos aún nos observan desde las sombras del tiempo. La historia nos enseña que las grandes civilizaciones surgen, prosperan y eventualmente desaparecen, pero algunas de ellas no solo desaparecieron, fueron borradas, como si alguien hubiera querido eliminar toda evidencia de su existencia. En las profundidades del océano, frente a las costas de Japón, descansa una estructura que desafía toda explicación. Conocida como el monumento de Yonaguni, esta formación submarina presenta terrazas, escaleras y ángulos perfectamente definidos, demasiado perfectos para ser obra de la naturaleza. Algunos geólogos afirman que se trata de una formación natural. Otros, tras estudiar sus ángulos rectos y su simetría, creen que fue una ciudad antigua sumergida hace miles de años. Si esta estructura fue creada por el hombre, entonces tendría más de 10.000 años de antigüedad. Mucho antes de lo que la historia oficial dice que existían las civilizaciones avanzadas. Pero Yonaguni no está sola. En América del Sur se encuentran los megalitos de Puma Punku, bloques de piedra tan precisos que parecen haber sido cortados con maquinaria moderna. Piedras gigantescas, algunas de varias toneladas, encajadas con una perfección que ni siquiera hoy resulta fácil de replicar. No existen herramientas encontradas capaces de explicar cómo se logró tal exactitud. Ni cinceles, ni sierras, ni métodos claros de transporte, solo piedras y silencio. Los bloques de Puma Punku parecen piezas de un rompecabezas gigante, diseñados para encajar con una lógica matemática perfecta. Muchos investigadores creen que no eran simples templos, sino partes de una ciudad planificada, avanzada, tal vez mucho más antigua de lo que se admite públicamente. Y luego está Göbekli Tepe, un sitio arqueológico en Turquía que cambió todo lo que creíamos saber sobre la historia humana. Con más de 12.000 años de antigüedad, este complejo monumental fue construido antes de la agricultura, antes de las ciudades, antes de la escritura. Según la historia oficial, eso no debería ser posible. ¿Quién construyó un templo tan complejo sin una sociedad avanzada? ¿Y por qué lo enterraron deliberadamente bajo toneladas de tierra? Algunos creen que estas quizás ciudades antiguas fueron destruidas por un evento catastrófico global. Inundaciones, terremotos, cambios drásticos en el clima. Otros sospechan algo más inquietante, que hubo un conocimiento peligroso, algo que no debía sobrevivir, y por eso fue ocultado. Cada una de estas ciudades nos deja la misma pregunta: si estas civilizaciones existieron, ¿qué más sabían? ¿Y por qué la historia moderna prefiere mirar hacia otro lado? Tal vez porque aceptar su existencia significaría admitir que el pasado fue mucho más complejo, más avanzado y más oscuro de lo que jamás imaginamos. Porque cuando una civilización cae, no solo se pierde su gente, se pierde su conocimiento, su tecnología, su verdad. Y lo que queda son ruinas, ruinas que esperan en silencio a ser recordadas. A medida que exploramos las ruinas, los artefactos y las ciudades perdidas del pasado, surge una verdad inquietante. Las civilizaciones antiguas no solo construían con piedra, construían con conocimiento, un conocimiento tan avanzado que incluso hoy nos resulta difícil de comprender. En textos antiguos de distintas culturas se repite una misma idea. Los dioses descendieron del cielo y enseñaron a los humanos las artes, la astronomía, la medicina y la arquitectura. En Egipto, en Mesopotamia, en América, en Asia, los nombres cambian, las historias varían, pero el mensaje es el mismo. Seres que llegaron del cielo
y compartieron sabiduría. ¿Eran dioses, visitantes o simplemente sobrevivientes de una civilización olvidada? Algunos textos describen máquinas voladoras. Otros hablan de armas capaces de destruir ciudades enteras. En antiguos escritos de la India se mencionan explosiones tan brillantes que el sol parecía caer sobre la tierra. Los sobrevivientes se enfermaban. El agua se volvía impura. La tierra quedaba estéril. Descripciones inquietantemente similares a lo que hoy conocemos como radiación. ¿Cómo pudieron imaginar algo así hace miles de años? También existe evidencia de conocimientos médicos avanzados. Cirugías craneales realizadas con sorprendente precisión, prótesis antiguas, tratamientos que funcionaban sin la tecnología moderna y, lo más perturbador, mucho de ese conocimiento desapareció, como si alguien hubiera decidido que la humanidad no estaba lista para conservarlo. Tal vez el mayor misterio no sea qué sabían, sino qué ocurrió para que todo se perdiera. Algunos investigadores creen que hubo un colapso global, un evento tan devastador que borró casi por completo a una civilización avanzada. Los sobrevivientes transmitieron fragmentos de ese saber a través de mitos y leyendas. Con el tiempo, la verdad se convirtió en religión, la tecnología en magia y la historia real en mito. Y aquí surge la pregunta final: si la humanidad ya alcanzó una vez un alto nivel de conocimiento, ¿podría volver a perderlo todo? ¿Estamos repitiendo un ciclo antiguo que aún no comprendemos? Tal vez las ruinas no sean solo restos del pasado, tal vez sean advertencias, porque cuando miramos las piedras antiguas, los artefactos imposibles y los textos olvidados, una idea se vuelve imposible de ignorar. La historia no comenzó con nosotros y quizá tampoco terminará con nosotros. El pasado aún nos observa, silencioso, paciente, esperando el momento en que estemos listos para recordar lo que alguna vez fuimos. Si estos misterios te dejaron más preguntas que respuestas, entonces estás empezando a ver la historia como realmente es. Suscríbete a El Misterio Nunca Fue y acompáñanos en cada viaje hacia los secretos que el mundo intenta olvidar. Porque a veces la verdad no está en el futuro, está enterrada en el pasado.